Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Vamos a hablar el cuarto tema sobre la autoridad espiritual. Es la llave de la autoridad de Cristo. Y quiero que me acompañen en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Son textos muy conocidos, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay algo especial que el texto nos está hablando en esta última parte. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algo clave que usted y yo tenemos que tener en esta parte. Es mucho lo que se escucha hoy acerca de la autoridad. Jesús tuvo un principio que lo llevó a tener autoridad. La autoridad se recibe de acuerdo a ciertos principios. Y hoy vamos a hablar acerca de esos principios de autoridad. ¿En dónde radicaba la autoridad de Cristo? ¿Por qué Jesús tenía autoridad? ¿Cuál era la clave de la autoridad de Cristo? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué Él tenía autoridad? Recordemos que Cristo en la tierra vino humanado. Y la palabra de Dios dice que se despojó. Siendo Dios, viene y toma forma humana y se despoja. Por eso a Jesús lo vamos a ver en el proceso de su humanidad, orando, clamando, pidiéndole a Dios, por ejemplo, pidiéndole que deje que pase la copa amarga que venía, pidiéndole fuerzas al Padre. Entonces, en su humanidad algo ocurrió para que Él tuviera autoridad. Como les dije, como Dios se había despojado. Cuando habla acerca de la autoridad dada por el Padre, está utilizando un término griego que es exousia, y dice que es una autoridad delegada. Entonces, toda autoridad que el Padre le dio a Jesús fue autoridad delegada. Entonces, toda potestad, toda autoridad sobre Jesús fue una exousia. En el caso de nosotros, Él dice: toda exousia, toda autoridad me ha sido delegada en el cielo y en la tierra. Entonces, vamos a mirar que la autoridad de Cristo no consistía en que Él la tenía por ser Dios, porque se había despojado de ella. Como humano, Él tenía que vivir una vida santa. Nadie lo podía hacer, tenía que ser con su naturaleza divina. Pero como hombre tenía que vencer. La gente dice: no, pues que es muy fácil para Jesús vencer el pecado. Él era Dios. Pero acuerde que la Biblia dice que se despojó. De lo contrario, ¿cómo nos hubiera podido redimir a nosotros? Porque tenía que ser, como dice la Escritura, en forma de hombre. Como hombre. En los evangelios vamos a mirar dos términos que se utilizan para Jesús. El primero dice el Hijo de Dios, hablando de la naturaleza divina de Jesús. Pero también él mismo se expresa y dice el Hijo del Hombre, que quiere decir la naturaleza humana de Jesús. Él tiene autoridad que recibe del Padre. Y mire que la gente, al ver a Jesús y ver las maravillas que Jesús hacía, no glorificaba a Jesús. La gente glorificaba al Padre. Y a Jesús le tocaba glorificar al Padre por la potestad que Él le había dado hacia nosotros los seres humanos. Mateo capítulo 9, el verso 8. Y la gente, al verlo, estaba hablando de Jesús cuando sanó al paralítico en el capítulo 8 de este libro. Dice: se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y no se referían a otros hombres, sino a Jesús, y lo veían en su humanidad. Entonces, la autoridad con la que Jesús caminó fue la autoridad del Padre. Y quiero hacer realce en esto, porque nosotros en muchas ocasiones no entendemos el comportamiento y las palabras de Jesús.
Mire que él dice que cosas mayores que las que él hizo, nosotros haríamos. Qué raro. Poder hacer nosotros cosas más grandes que las que mismo Cristo hizo. Parece raro. Sí, pero parece raro porque si él siendo Dios, ¿por qué nosotros hacer más que él como Dios? Realmente es un tema de autoridad. Él recibió la autoridad del Padre y cuando él va a la cruz y liberta al hombre de todos esos poderes que Satanás tenía sobre nosotros, el acta de todos esos decretos que estaban en contra de nosotros, él la exhibió públicamente en la cruz, él deshizo todo lo que el enemigo tenía hacia nosotros y eso hace que al desatarse toda esta parte, se desata sobre nosotros la autoridad para reclamar lo que ya es nuestro, que no lo conseguimos nosotros, sino que fue conseguido por Cristo en la cruz. El Padre delega la autoridad en el Hijo y en las próximas secciones vamos a mirar sobre la autoridad, cuál es la llave de la autoridad del creyente. Que ese sería el próximo tema que vamos a mirar en estos temas de autoridad espiritual. Entonces, ya estamos viendo en esta parte sobre esa potestad. Ahora, la gente dijo, tremendo, porque alabaron a Dios por la potestad que le había dado a los hombres, hablando de Jesús. Ya al final del ministerio de Cristo, porque cuando Jesús les estaba hablando en el texto que tomamos al iniciar la charla en esta noche, que es Mateo capítulo 28, Jesús dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Él ya había ido a la cruz, ya había vencido a Satanás en la cruz, ya había ido a las partes más profundas de la tierra a exhibir públicamente la obra que había hecho sobre Satanás. Entonces dice, un momentico, ya la autoridad la tengo yo. Y la autoridad que el Padre me delega, la delegó a ustedes. Les doy toda potestad, o sea, les doy toda exausia, toda autoridad delegada por mí. La autoridad que tenemos hoy es la autoridad que Dios a través de Cristo nos ha entregado. Muy bien, recuerde que Jesús dijo que la había recibido ¿de quién en ese momento? Del Padre. No digan que de Dios porque entonces Jesús no es Dios. Muy bien, sí, porque hay creyentes que, como decíamos la vez pasada, que están equivocados en eso. Jesús es Dios. Bien, pero en su humanidad Él está haciendo el hincapié al Padre. Porque a veces nosotros nos equivocamos al ver a Jesús, así lo vemos que es que el Hijo de Dios, Jesús es Dios, no, Él es Hijo de Dios, Él es Dios. Juan capítulo 14, verso 10 y 11, dice la Escritura, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tremenda la especificación de Jesús cuando está hablando acerca de la unidad con el Padre. Cuando Tomás le pregunta, no sabemos a dónde vas, queremos saber el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida. Y Jesús les dice, si ustedes me conocieran a mí, también conocerían al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen plena de la deidad. A través de Cristo vemos la deidad. A través de Cristo entonces vemos al Padre. Entonces cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, como a través de Cristo vemos al Padre, y en el tema de la autoridad que estamos viendo, a través de la autoridad de Cristo conocemos la autoridad del Padre. Usted le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ahí está el Padre. Dios es espíritu, pero a Dios lo conocemos a través de Cristo. Bien, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y entonces ahí el 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es esa exousia, el término griego de autoridad, ¿no? Entonces, es esa autoridad que es que autoridad delegada que el Padre le había dado a Él. Entonces, la autoridad de Cristo, primero, fue dada por el Padre. Segundo, la autoridad de Cristo circunda en el cielo y en la tierra. Jesús va a la cruz, va a la tumba y al tercer día resucita. La Biblia dice que sube al cielo, asciende y se sienta a la diestra del Padre porque había recibido ¿qué? Toda ¿qué? Potestad en el cielo y en la tierra. Si usted mira la Escritura, en la rebelión de Satanás, los ángeles quedaron afectados. Y cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, que dice que cuando Cristo vino a reconciliar tanto las cosas que estaban en el cielo como las que estaban en la tierra, porque había habido una
afección o infección o algo quedó afectado cuando Satanás se revela. Y por eso dice la Escritura que entonces vino a reconciliar tanto las cosas que están en el cielo, la obra que ejecuta Cristo en la tierra, que es una obra delegada por la deidad. Recuerde que cuando hablábamos de Isaías, el Señor dice, ¿quién irá por nosotros? Y Jesús dice, heme aquí, envíame a mí. Y cuando Jesús vino a hacer el papel de ejecutar. Y les voy a dar un ejemplo de la autoridad de Cristo como fue tremenda. Hay una institución, corporación, una asociación, hay una entidad, hay un ente. Y el ente lo conforman la asamblea de un grupo de personas, de socios o de personas que están ahí. Ese ente que está compuesto por todas esas personas son una asamblea en pleno. El ente tiene autoridad en sí. ¿Por qué tiene autoridad en sí? Porque son todos los miembros de la asamblea los que declaran, los que dan las normas. Bien, esa asamblea es representada por una junta directiva. Y esa junta directiva lo que hace es escuchar la asamblea y ejecutar las órdenes de la asamblea. Entonces los estatutos, dependiendo de la formalización de ese ente, dice, por ejemplo, la junta directiva puede actuar hasta este punto. Si la junta directiva va a tomar una decisión, por ejemplo, en esas entidades económicas, por tantos rubros, no lo puede hacer la junta directiva sin la autorización de la Asamblea General. Entonces dice, hasta tanto monto, la junta directiva puede hacer eso, porque la decisión final la toma una asamblea. La asamblea autoriza a la junta hasta eso. En el ejercicio normal, gasten hasta tantos millones. De ahí para allá tiene que reunirse. Y la junta tiene un representante de la Asamblea General y de la junta, bajo las normas que le da la Asamblea General, que es el ejecutivo. Y el ejecutivo es el director. El director no es la institución esa, el banco o la corporación o la asociación o lo que sea. El director es el que representa los intereses de un grupo de personas, llámese asamblea, junta directiva. Eso pasó en el cielo. En el cielo no hay democracia. Entonces no podemos decir que Dios representa los intereses de los ángeles, querubines, serafines. No. En el cielo hay teocracia, pero la teocracia está regida por la deidad. Y cuando Jesús es enviado a la tierra, Él toma la autoridad como el ejecutivo de la deidad. Y al Él ejecutar el papel que se le recomienda que haga, por eso dice Jesús, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio la autoridad y la potestad? La deidad en pleno. Por eso entonces ya nosotros vemos en Colosenses que nos habla que Él es la imagen de la deidad. En Él está toda la autoridad de la deidad. Él representa a la deidad. Por eso le dice a la gente, ustedes me preguntan dónde está el Padre, tanto tiempo estoy con ustedes y no me habéis visto, porque en Cristo estamos viendo al Padre. Qué cosa tan tremenda, porque estaba hablando de una posición que Él estaba teniendo en el cielo y en la tierra. Amén. Vaya conmigo a Filipenses 2, versículo 10 y 11. Bueno, yo quiero que usted vaya conmigo desde el capítulo 2, verso 5. Va a devolver un poquito más, porque va a hablar acerca de Él cómo se humilla voluntariamente. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó o estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante porque de todos modos Él tenía su naturaleza divina, ¿cierto? Pero en su humanidad Él venía como hombre, y ejerció papeles también como Dios. Bien. Y estando en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese término exousia, que es toda autoridad delegada, el Padre se la delegó, pero ¿cuál era la condición de Cristo para que la autoridad se conservara en Él? La obediencia. En la tentación de Jesús, ¿qué era lo que estaba esperando Satanás que Jesús hiciera? Desobedeciera.
y se desobedecía, ¿qué pasaba con Jesús? Perdía la autoridad y la potestad que Dios le había dado. Entonces al final no podría decir en Mateo 28, toda potestad me fue dada, sino, no, yo boté la potestad por allá cuando fui tentado. Tremendo, que el diablo es tan irrespetuoso que ni siquiera respetó al mismo, o intentó pues pasar por encima del mismo Cristo. Entonces ya que entendemos este contexto, sí voy a leer el 9, 10 y 11, que dice, por lo cual también, mire, se humilló, estuvo dispuesto hasta la muerte de la cruz en obediencia. Como él estuvo dispuesto a obedecer en medio de todas las circunstancias, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que escuche esto, en el nombre de Jesús, y está hablando de ya la obra fue consumada. Él ya había ido a la cruz cuando se escribe esta carta a los filipenses, más o menos en el año 60 después de Cristo. Dice, toda rodilla se doble de los que están en los cielos. Que es a lo que me refería de reconciliando los cielos y la tierra. Y dice, y en la tierra, es más, en el infierno. ¿O no dice que en el infierno hay? ¿En su Biblia no dice infierno? En donde se habla que está el infierno. Entonces, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Porque lo que nos ha estrenado es el lago de fuego y de azufre. El infierno está vivito. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Nota todo lo que se generó en la obediencia de Jesús. Hoy estamos hablando de la llave de la autoridad de Cristo. Y la llave de la autoridad de Cristo está siendo colocada en él a través de la obediencia, que mire hasta dónde lo está llevando, ¿no? Las circunstancias que llevan a Jesús y la autoridad que logra en el cielo y en la tierra. Perdónenme, porque ahora me dejaron dudas algunos de los que cuando les dije que Dios es el Padre, sí, el Padre es Dios y Jesús, sí, el Hijo de Dios, Dios Jesús, porque Jesús es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La única versión que no dice eso es una versión adulterada de los enemigos de Jehová, que se hacen llamar dizque los testigos, que ellos dicen, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios con D minúscula. Entonces mire cómo usurpan el papel que la Escritura está hablando acerca de Jesús. Siempre Jesús ha sido Dios, y en la posición que nosotros leemos en la Biblia, Hijo de Dios, que es el que ejecuta en el momento la obra que se le ha dado. Bien, es la autoridad de él. Ahora les decía, Colosenses nos habla de la posición. Vámonos para Colosenses capítulo 1, está entre Filipenses. Lo que pasa es que Filipenses coloca cómo Dios lo exalta hasta lo sumo, pero Colosenses también nos va a hablar un poquito más. Por cuanto agradó al Padre, bueno, a ver, el capítulo 1 de Colosenses, desde el verso 15 en adelante, va a hablar acerca de las 7 maneras en que Cristo tiene supremacía. Hoy no voy a hablar de las 7 supremacías de Cristo, aunque estoy hablando de la autoridad de él, pero estoy hablando más de cuál fue la llave de esa autoridad. Pero hay que hablar de autoridad de Cristo, hay que hablar mucho, ¿cierto? Porque dice, lee la imagen, lea el versículo 15, la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. La gente cree que porque el primogénito de la creación es el primer ser creado, o así lo creen los testigos de Jehová. Realmente, desde el comienzo de la tierra, Dios sabía que el hombre iba a fallar. Y desde el comienzo de la tierra, en el corazón de Dios, estaba que Cristo fuese humanado para que hubiese salvación. Note que cuando uno va a Génesis 3:15, va a encontrar la primer profecía colocada en la Biblia, que le llamamos primer profecía mesiánica, o que habla de la redención de la humanidad a través de un Mesías prometido. Y por eso cuando habla que habrá disensión entre la serpiente y la mujer, y dice que la serpiente heriría a la mujer en el calcañal, pero que la simiente de la mujer, o sea el Mesías, el prometido, el que vendría, heriría a la serpiente en la cabeza, que querría decir que Jesús vencería a Satanás. Tremendo lo que nos habla Colosenses, ¿cierto? Hay que tener como todo ese contexto bíblico para entrar en esta dimensión. Entonces, no es Jesús creado, como los testigos dicen, porque el verso 16 dice, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto las que hay en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Cristo y para Cristo.
Que es lo que algunos dicen, ay, ¿cómo así? Entonces, ¿quién fue el creador? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Para Él y por Él. Jesús. Lo que pasa es que Dios es una unidad perfecta. También la Biblia va a decir, en el principio Elohim, que es un nombre de Dios en plural, creó los cielos y la tierra. Y el judío en el Antiguo Testamento enunciaba al Padre como el creador. Job va a decir, el Espíritu de Dios me creó. Bueno, entonces, ¿cómo así, pastor? Usted ya me acaba de regañar y me dice que Cristo, yo digo que el Padre, y ya me sale usted que Job dice que el Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres? Pues Dios es Dios. ¿Quién crea? Dios. Pero ¿quién es el ejecutivo en esta orden que Dios está haciendo y aún para salvación? Estamos hablando de la llave de la autoridad de Cristo. ¿Por qué tenemos que ver eso? Porque cuando veamos la llave de la autoridad del creyente, resulta que la llave de la autoridad nuestra tiene relación en la forma que la recibimos como Cristo la recibe del Padre. De la misma manera que la autoridad se recibe, se da. Si uno mira, por ejemplo, el caso de la autoridad, aquí hay gente que tiene autoridad. La misma autoridad que en esta corporación tiene el hermano Manuel, tienen otras personas. La misma. Por ejemplo, la autoridad del hermano Manuel la tiene el hermano Jairo cuando está en la puerta. Si el hermano Manuel pasa por encima de él, la autoridad que le delegó, la perdió el hermano Manuel. Porque está pasando por encima de algo que él delegó. A no ser de que el hermano falle y a él le toque ejecutar algo porque no cumplió con sus deberes. El proceso de autoridad es una cosa tremenda. Entonces en la puerta, el hermano Jairo tiene toda la autoridad que la corporación le ha dado al hermano Manuel. En la cocina, la tiene la hermana Lidia. Y el Juan Carlos, que oigan a la hermana, es que yo soy el que le conduzco el carro al hermano Manuel. Al carro, vaya para el carro, que aquí no es el carro. A no ser de que hayan otras instrucciones que vengan de quien, cierto, está en esa parte. Ay, mire, en esa autoridad de Cristo, todos estos textos como nos llevan a entender, esa total autoridad que Cristo tiene. Y dice, y Él es antes que todas las cosas acerca de Jesús y todas las cosas en Él subsisten. Cuando un testigo te lea Colosenses 1:15, lléveselo al 16, al 17, al 18, de ahí en adelante, para que Él mismo intente cómo le explica a usted todo esto. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradara al Padre, en que Jesús habitase toda la plenitud de la deidad. Que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Pero eso es tremendo, porque cuando Él me da mi autoridad como iglesia, entonces en mí está toda la autoridad ¿de quién? De Dios delegada. Por eso cuando tenemos la autoridad de Dios, ejecutándola como es, bajo la orden de Dios, hermano, ni el mismo infierno nos puede atajar, porque estamos ejecutando lo que Dios está orientando. Eso es tremendo. Ahora, hablábamos de Jesús en su reconciliación, lo vimos en Filipenses. ¿Qué tal si usted mira que en Colosenses también lo dice? Versículo 20, viene hablando de Cristo, ¿no? Entonces, y por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Otra vez lo dice como lo dijo en Filipenses, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, que Él sabía lo que venía según lo que hemos venido leyendo. Y ya dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo en carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad, escuche esto, la condición es esta, ¿no? Estáis fundamentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de la tierra, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La semana entrante hablaremos de la autoridad del creyente, pero teníamos que llegar al menos hasta ahí hoy, al menos hasta ahí. Veamos algo más. Váyase conmigo a Colosenses 2:9, que aquí viene hablando o va a hablarnos de cómo nosotros vamos a estar completos en Cristo. Pero note algo, verso 9, porque en Cristo, viene hablando de Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad significa
divinidad o Dios o Padre, Hijo y Espíritu Santo, o como algunos le llamamos Trinidad. Me encontré con un pentecostal y me decía, le tengo una mala noticia, pastor. Dígame, el término Trinidad no está en la Biblia. Y yo le dije, tiene toda la razón, pero le tengo una más mala para usted. ¿Cuál? El término Biblia no está en la Biblia. Ahí las casas editoras colocan Santa Biblia, la Biblia, pero dígame dónde dentro de la Biblia le llaman Biblia. Ah, pero es que Biblia significa colección de libros bíblicos. Ah, bueno, Trinidad significa deidad, o Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bien, aunque yo soy más amigo de llamar triunidad, porque es una unidad de 3 personas. Ahora, eso de Cristo, es que hablar de Cristo tendríamos que, porque Él va a delegar y los textos los va a ligar. Más abajo va a empezar a hablar de esa delegación de la autoridad, porque dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en Él también fuisteis circuncidados, etcétera, etcétera. Mire cómo se va delegando, Dios el Padre, la deidad, a Cristo, y Cristo, bueno, este es un tema que sigue la semana entrante. Ahora, ¿qué tipo de autoridad habla, cierto? Habla de reconciliar el cielo y la tierra. Hermano, hay algo tremendo. Cuando usted va a Hebreos 1, va a hablarnos de la exaltación de Cristo, y es que Cristo no está por debajo de los ángeles. Cristo está exaltado por encima de los ángeles. ¿Por qué Cristo está por encima de los ángeles? Hermano, porque hay unas virtudes en Jesús que son parte de su naturaleza divina, que son parte de su glorioso oficio, y por eso la Escritura dice, adórale todos los ángeles. Lo que Cristo hizo con nosotros lo coloca en una posición tremenda. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Porque quiso hacer su estrado por encima del Altísimo. Me haré semejante al Altísimo, dice una de las profecías en el Antiguo Testamento. ¿Cómo caíste del cielo? Lastimosamente la Reina Valera, en eso, quienes estudian los manuscritos antiguos, en la parte exegética, dicen que la traducción está mal, porque dice cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, porque contextual en toda la Escritura no es Satanás el lucero de la mañana. La Biblia dice que el lucero de la mañana es Cristo. La traducción del término hebreo Belel ben Chakar, que es la parte hebrea, no es oh lucero de la mañana, sino oh Lucifer. Entonces, no es Satanás el lucero. Entonces, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? No está hablando de Cristo. Ya vemos entonces que esa naturaleza de Cristo, esa obra exaltada, hace que los ángeles en el cielo, y a veces uno lee el pasaje y dice, amén, pero no se da cuenta que como reconcilió los cielos y la tierra, aún los mismos ángeles tienen que doblar toda rodilla. Y tienen los mismos ángeles, al igual que se nos dice a nosotros, toda rodilla se doblará y todo nombre confesará que Jesús es el Señor. Los ángeles le tienen que adorar y lo tienen que reconocer como el Kyrios o el Señor en el término de Dios. Y los testigos de Jehová pretenden no adorar a Jesús, cuando los mismos ángeles le tienen que adorar. Y por eso la Biblia dice, ¿a quién ha llamado Dios y le ha dado esa potestad de que los ángeles le adoran? Es más, hay una profecía antiguo testamentaria que se cumple también en Hebreos, que se habla y se dice que Dios, ¿qué le dice a él? Dice el Señor a mi Señor. Dice Dios a Dios, no hay problema. Dice, yo lo traduciría así, dice el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fue una profecía que se cumple en Cristo, porque hay algo especial que la Escritura dice, que todas las cosas sean sometidas debajo de Él y los mismos ángeles obedezcan sus órdenes. Y Jesús lo ejecutó y lo hizo. Qué tremenda la obra de Jesús. Por eso Jesús no tiene cualquier autoridad. La autoridad de Él es la autoridad suprema, hermano. ¿Quién se atreverá a enfrentar la autoridad de Cristo? Entonces podemos hablar de un segundo ítem dentro de esto. Recuerden, hemos visto varias cosas. Uno, ¿qué es la autoridad de Cristo? Dada por el Padre, delegada, toda potestad, toda exousia, o sea, autoridad delegada del Padre. ¿Qué más? Que fue en el cielo y en la tierra, que Dios le dio autoridad sobre los ángeles, y en este momento vamos a hablar que le dio autoridad sobre principados y autoridad sobre potestades.
Les dije que fuéramos a Hebreos, ¿cierto? Y ahí nos estamos metiendo. Entonces en Hebreos 4:14 viene hablando que nosotros estamos reposando sobre la obra perfecta de Cristo. Teníamos que entender el contexto, ¿cierto? Es difícil que yo les enseñe un texto bíblico sin al menos hacer un recuento de lo que viene hablando. Entonces ya viene hablando que hay un descanso en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entrado en el reposo de Dios a través de Cristo, porque esa palabra se ha vuelto viva, o es, pero ya en la obra del mismo Cristo es viva y eficaz. Y esa palabra que es el mismo Cristo, con esa autoridad ganada en la cruz del Calvario, va a penetrar hasta cortar lo más profundo en los seres humanos. Dice el versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la de Cristo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Y ahora está hablando de él. Verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, el término que utiliza ahí no es sumo sacerdote, es pontificus maximus. La Biblia dice que si alguien quiere tomar el nombre de sumo pontífice, es un anticristo, un falso Cristo. Entonces, el que se haga llamar pontificus máximo es un anticristo, no es el anticristo. Es un anticristo porque está suplantando el papel del verdadero Cristo. Y Cristo es uno solo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Escucha el término que habla, traspasar los cielos. Eso significa, una traducción más literal sería que atravesó, reinó y superó y estuvo por encima en todos los cielos. Estamos hablando del cielo y la tierra. ¿Cuántos cielos hay sobre nosotros? Dante hablaba de 7, pero Dante no es bíblico ni es esa posición bíblica. La posición bíblica llega hasta el tercer cielo. Yo no sé dónde sacó el otro 7, ¿cierto? Pero la posición bíblica son 3 cielos, este que vemos, las estrellas y el cielo de Dios. Dice que los traspasó Jesús. Entonces por eso Pablo puede decir que Dios levantó a Cristo de los muertos y lo sentó, en Efesios 1:20 al 23, en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo. Está hablando del momento de la época, sino también en el venidero. No está hablando del siglo primero y el siglo segundo, sino en la tierra, en la época que estamos viviendo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas. ¿A quién lo dio? ¿Qué dice? Los que están leyendo, no se me queden. Él con toda la autoridad lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Por eso es que ni Satanás se puede levantar contra la iglesia. No dice que las huestes de qué no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuáles huestes? El infierno no se puede levantar contra la iglesia. Hay un término bíblico que le da a Satanás que dice el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Pero recuerde que él está bajo la autoridad de Cristo, que ya fue exaltado. Jesús ya hizo una exhibición de victoria sobre todo principado, sobre toda autoridad. Cristo está exaltado y hizo esta obra tan tremenda. Vaya conmigo a Colosenses 2:15, que dice: y despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por encima está la autoridad de Cristo. Yo no entiendo muchos creyentes. Ay, el diablo anoche no me dejó dormir. Ay, es que el diablo llega por la noche y me revuelca. ¿Cómo así? Usted no tiene a Cristo en su corazón. Ay, sí, pero es que el diablo es el diablo. Ah, entonces tiene más potestad el diablo. Mire a ver qué puerta le tiene abierta, porque por encima de Cristo no hay nadie. Él tiene toda autoridad. Recuerde que Él está sentado hoy en el trono universal y tiene toda potestad a su disposición. Y vamos a mirar la semana entrante. Bueno, en el próximo mensaje, que no se queda ahí solamente.
Hay algo rico para nosotros, hay una buena noticia. Ahora, estamos hablando de la autoridad de Cristo, ¿no? Autoridad entonces sobre los ángeles, autoridad sobre todo principal y potestad. Y hay algo que hoy quiero decirlo. La iglesia de Cristo hoy habla más perdida que el hijo del Inver, ordenando, diciéndole a Dios que yo declaro, yo ordeno, ¿qué vamos a declarar nosotros? Lo único que yo puedo declarar es la palabra que ya me fue dada, pero yo no puedo estar por encima de. ¿Por qué? Porque vamos a mirar ahí en Colosenses, y cuando es colocada la preexistencia de Cristo sobre toda la creación, es sobre toda la tierra, sobre todo trono, sobre todo dominio, sobre principados, sobre potestades, y que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hombre, si Él es la cabeza y Él es el que piensa, nosotros a veces, ¿por qué pensamos por Él? No, venga, ¿quiénes están enfermos? En el nombre de Jesús. Hoy vamos a tener el próximo, en diciembre baja la asistencia a las iglesias. Vamos a montar un culto de milagros. Vamos a ser más bravos todavía, el 16 de diciembre, el día de los aguinaldos. Vamos a hacer aquí milagros. Venga, verá, les vamos a endosar, les vamos a dar el chequecito del milagro. A todo el que quiera recibir un milagro, venga. Sí, y es que usted es Dios. Yo me quedo asombrado porque yo he visto en iglesias que gente recibe un milagro hoy y a la semana se le fue el milagro. Si Dios hace un milagro, si es de Dios, no sucede. Qué tristeza cuando el hombre quiere pasar por encima de la autoridad de Dios. Mire, Efesios nos habla que Él es la cabeza sobre todas las cosas y Él todas las cosas las sujeta. Sí, la iglesia es un instrumento en las manos de Cristo. Cristo no es solo la cabeza autorizada de la iglesia, sino que Cristo es el que somete todas las cosas. Es más, muchas de las cosas que Él mismo somete, lo hace para beneficio de la misma iglesia. Entonces la iglesia no solamente está obligada a someterse a Cristo, sino que la iglesia puede compartir el dominio que Cristo tiene sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, porque ella refleja la autoridad de Cristo en la tierra. Entonces ve uno también otra parte de la iglesia que es el diablo venciéndola. Ay, es que el diablo no nos deja, el diablo no nos deja prosperar, es que el diablo es muy... Mi hermano, yo a veces pienso que le damos más gloria al diablo en la iglesia que al mismo Dios. Mencionamos más al diablo en la iglesia que al mismo Dios. Nosotros somos el cuerpo visible de Cristo. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. ¿En dónde está Cristo hoy? Debería o está Cristo hoy reflejado. ¿Cómo la gente verá a Dios? Dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Somos embajadores. Nuestra vida es la predicación. No. Nuestra vida no es salir con un megáfono. Me están entendiendo mal. Nuestra vida es que este comportamiento, que el actuar nuestro como iglesia es el que predica. Algunos le llaman el testimonio. Bueno, y entonces la autoridad que Él nos ha dado, ¿para qué es? Jesús mismo lo dijo, ¿no? Él dijo que tenía autoridad en el cielo y en la tierra para perdonar pecados. Mire que por allá Pedro, en el capítulo 4 del libro de Hechos, verso 12, dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, pero Cristo tiene autoridad no solamente allá, Él tiene la autoridad para juzgar a todos los hombres, incluyéndonos a nosotros. Por ejemplo, el creyente estará algún día ante el tribunal de Cristo y los inconversos lo van a ver cuando se siente el Señor en el gran trono blanco, que es el juicio de condenación a las naciones. En Juan 5, 22 y 23 dice la Escritura: el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es más, la autoridad de Cristo no es cualquier autoridad. A veces yo veo a los creyentes como cuando éramos católicos. Ay, yo soy devoto de San Benito, con la medalla de San Benito. Ay, yo soy devota de María Auxiliadora, ay, de San Pacho, de San... Y yo veo creyentes que dicen, ay no, indiscutiblemente pues yo soy hincha del Espíritu Santo.
con la ayuda del Espíritu Santo. No, a mí me gusta más con Jesús, Él es el camino. Ay, no, es que el Padre es el Padre. Es mejor ir de una vez a donde es. Qué desconocimiento nuestro de la palabra. Porque dice que Dios le dio, Hechos 17:31, dice que Dios le dio autoridad al Hijo para hacer juicio. Pablo estaba en Atenas, Hechos 17:31, y dice: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Jesús, dando fe con todos haberle levantado de los muertos. ¿No hay algo que a nosotros debería de hoy motivarnos? Y es, hermano, aprender a tener fe en la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo está en la palabra. Él es el verbo. Juan 1:14, hecho carne. Pero en el término griego, el término es logos. Y logos no es verbo, logos es palabra. Entonces Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Déjenme hacer un cambio, traducirlo del griego. Enseguida les voy a decir por qué. Entonces dice: en el principio era la palabra. ¿Sabe dónde está Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Recíteme 100 textos bíblicos, 100 versículos. Esa es la medida de Cristo en nuestro corazón. Si la estudiamos, Él nos recordará. Realmente a veces no sale así, pero uno está en el diario de caminar y le viene un texto. Es más, yo creo que todo buen creyente tiene más de 100 textos en la cabeza. Lo que pasa es que si le dicen, dígalos así, es factible que no. Pero a medida que uno camina en el transitar, vienen y eso el Señor y lo tiene metido en la CPU que tenemos ahí en la cabeza. Él es la palabra. No se me preocupe. Lo que pasa es que cuando la Biblia dice que Él es la palabra, pero es una palabra de acción. Entonces los traductores mejor dijeron que tradujéramos verbo. Porque Jesús es una palabra de acción. No es una palabra como tal. Palabra de acción. Entonces por eso en algunas traducciones va a decir: en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y en otros va a decir: en el principio era el verbo. Pero mire que cuando uno va y dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre los hombres, dice: ay, Dios mío, o sea, esta palabra se hace carne. Cuando estamos hablando de la autoridad de Cristo, pues la semana entrante que hablemos de la autoridad de la iglesia, necesitamos ese concepto para decir: y esa palabra se hizo carne. ¿En dónde? Claro, hace 2000 años se encarnó y resucitó y está vivo. Él no murió. Por eso cuando usted ve a un Cristo por ahí en la pared, qué triste. A mí no me gusta en la iglesia colocar ni cruces ni nada, porque Cristo no se quedó en la cruz. La obra fue en la cruz. Pero si Jesús hubiera muerto a machetazos, entonces yo tendría en la iglesia el santo machete. ¿O tendría en la iglesia la santa guillotina? No, porque no es la guillotina, no es el machete, es el que murió. Entonces yo prefiero tener a Jesús. Y Él encarna en el corazón la autoridad. La semana entrante que hablemos de la autoridad del creyente va a ser una cosa tremenda. Ahora, acabamos de ver solamente una vislumbre de lo que es la autoridad de Cristo. Es como un diamante, apenas estamos como quitándole lo que le quita la belleza a lo que es, ¿cierto? Porque cuando empezamos a depurarlo, esa belleza de Cristo empieza a obrar en nosotros, a iluminar nuestros corazones, a renovar nuestras mentes. ¿Por qué necesitamos renovar nuestras mentes? Porque la vida la tenemos que ver desde la perspectiva de Dios. Nosotros vemos la vida muy mal vista. ¿A cuánto le llegaron los servicios públicos en estos días? Vea lo que dijeron. Ay, Dios no es así. ¿Qué hace Dios? Cuando creó los cielos y la tierra, la Biblia dice que Satanás cayó. La única manera de lo que Dios hizo fuera malo es que algo tuvo que haber pasado. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 1:2, la tierra está desordenada y vacía. Un momentico, ¿cómo que Dios hizo todo desordenado? No, Él lo hizo bien. Y todo lo que Dios hizo lo hizo bueno en gran manera. Entre Génesis 1:1 y 1:2 tiene que haber algo. Ah, ¿cómo caíste del cielo, Lucifer? Satanás vino y quiso destruir lo que Dios vio. Entonces cuando Dios vio todo esto destruido, hizo lo mismo que dijimos algunos. Ay, Él dijo: eso está desordenado y vacío, sepárense, que se haga esto y lo otro. Cuando ustedes lleguen a los servicios públicos, dice 50,000 pesos más, 20,000 pesos más, qué bendición. Dios va a derramar 50,000 pesos más. Es una tarea quijatesca, humanamente hablando, pero como la autoridad que Dios me ha dado es grande, Dios me da
con qué suplir. Entonces Dios nos ve a nosotros y nos dice, ay, pobrecito, cuando vio esos servicios. Ay, tranquilo, usted ve con ojos humanos. Vea con los ojos de Dios. Cuando miramos como Dios mira, andamos en victoria. Cuando miramos a un hijo descarriado, es cuando podemos ver lo grande que Dios puede ser. Hermano, si el problema es grande como un gigante, imagínese Dios que es más grande como ese problema. Vas a ver a Dios más grande. Si la necesidad es grande, vas a ver a Dios glorificado de una manera más grande. Porque en eso radica la fe en Jesús. Entonces nuestra fe en la autoridad de Cristo tiene que ser el incentivo de una vida victoriosa. Nos debe inspirar a un servicio victorioso. Tiene que guiarnos para que veamos las cosas de Dios efectivas en nuestras vidas. Nos debe retar como iglesia para que nosotros dejemos que Dios derrame sobre cada uno de nosotros un avivamiento victorioso. Juan en la isla de Patmos escucha las palabras de Cristo. No hay otra forma que caer en tierra, porque Dios es por encima de cualquier circunstancia. Y esas palabras de Él tendrían hoy eco en nuestros oídos, porque en medio de la circunstancia el Señor le dice, Juan, Apocalipsis 1, 17 y 18, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del Hades. La autoridad de Cristo es la llave para que nosotros podamos caminar y recibir bendición como iglesia de Él. En esta noche es necesario que tú y yo digamos, Señor, aquí estoy, ayúdame a mirar como tú miras. Transforma nuestra mente, que dejemos de tener una mente en base a los sentidos, Dios. Tu palabra nos habla que debemos ser una iglesia que mira como tú miras. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.